Bueno, ahora sí, muy buenas, tardes, como siempre. Vamos a empezar la clase número 7 de, pues, emocionantísimo curso es introductorio de mitología. Para mí, por lo menos para mí es interesantísimo, ¿verdad? Ha sido toda una experiencia muy gratificante. Y hoy tenemos mitos de origen 3, narrativas etiológicas. Ese es el tema del día de hoy. Nos quedan 3 clases por delante que, bueno, básicamente son ver un poco sobre los mitos del fin del mundo, un poco sobre lo que es el mesianismo, ¿verdad? Los mitos soteriológicos y finalmente el mito del héroe, que es quizá la clase que más estoy esperando yo. Pero aquí vamos con mitos de origen 3, porque ya hemos tenido dos, ¿verdad? Tuvimos el origen del mundo y el origen del ser humano. Y ahora vamos a hablar de narrativas de orden etiológico. Entonces, como siempre, vamos a empezar a hablar un poco, pues, del concepto, de qué es, eh, y luego, pues, ver algunos ejemplos. Hoy estoy más de este lado del continente, ¿verdad? A veces estoy más del otro lado, pero hoy estoy más de este lado del continente. Bueno, entonces mitos de origen, narrativas etiológicas. Primero una etimología, ¿verdad? La etimología del término. Hay teología, dar una causa para, eh, podríamos decir explicación tal vez, ¿verdad? También, ¿verdad? La etiología eh, es una palabra que significa lograr, obtener una causa para. Se usa mucho también en medicina, ¿verdad? Cuando suelen hablar la etiología de las enfermedades es cuál es la causa, la razón por la cual se generó la, la enfermedad, que es bueno, pues que es algo muy importante, sobre todo pues si uno quiere pues, prevenir. Entonces, aquí tiene que ver con causa. Y aitía en griego es causa. Aitía. Esta es una palabra muy importante. Bueno, porque la usó el compadre Aristóteles. Entonces, el compadre Aristóteles la usó. Entonces, las famosas causas aristotélicas. Y entonces, por eso, digamos, es que es hecho, pues, muy conocida. Y lo guía, pues lo guía, ya conocemos lo guía, ¿verdad? De biología, de geología, etcétera, etcétera. No creo que haya necesidad de ahondar grandemente en esto. Una breve definición. Las narrativas etiológicas, los mitos etiológicos, ya vamos a hablar de esto, son narraciones que explican el origen de diversos fenómenos, animales, plantas, objetos, etcétera, etcétera. Son de muy variada naturaleza. Ahora, pues, ustedes habían visto en el artículo que les tocaba leer, había varios, ¿verdad? En ese artículo que les tocó leer estaba el origen de la menstruación, que ahora vamos a hablar del origen de la menstruación. ¿Por qué las mujeres menstruan? ¿Ve? Normalmente los mitos etiológicos se introducen por qué tal cosa, por qué esto otro. El origen del tabaco era otro que estaba ahí en la lectura que tenían que hacer el día de hoy, el origen del tabaco, el tabaco con el que se hace pues los puros y también los cigarros. El tabaco es una planta, por si no sabían, ¿verdad? A veces la gente no les pase como a la chiquita, ¿verdad? Una chiquita que un día la llevaron, ¿verdad? Era de la ciudad
y un día la llevaron y vio que la leche salía de la vaca y le dio así como un ataque. Este, bueno, pero ¿cómo es que se llama? El origen del tabaco. Y había otro ahí, el de las Pléyades también. Las Pléyades es lo que nosotros vulgarmente llamamos las 7 cabritas, son las estrellas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos ir viendo otros casos, ¿verdad? Esencialmente, este tipo, digamos, de mitos, digamos, lo que hacen es contarnos una historia que explica por qué o cómo llegó a existir X, Y o Z, cosa, ¿verdad? Y ahí es, ¿verdad? Y son abundantísimas, ¿verdad? Son, digamos, habría que decirlo aquí, exageradamente abundantes. Existen en todo el planeta, ¿verdad? Entonces no vale la pena como, como gastarse mucho en esto, pero que sí son ampliamente abundantes y se han extendido en el globo. Aquí tenemos que hacer una introducción muy importante porque hay que poner esto en contexto, ¿verdad? Algunos piensan que no son mitos porque no son historias sacralizadas, no son objeto de fe. Ahí falta uno. No son objeto de fe. Y bueno, pues la cosa es que hay toda una polémica en relación con este tipo de historias, ¿verdad? Sobre si deberíamos considerarlos mitos o no, ¿verdad? Hay algunos teóricos que dicen, no, esto nada que ver, esto no son historias de carácter mítico, no deberíamos incluirlas en la mitología. Y hay otros teóricos que dicen, sí, sí son de carácter mítico, ¿verdad? Hay que incluirlas rotundamente acá. Digamos, lo que arguyen algunos, por el asunto es que si son o no son historias sacralizadas, ¿verdad? Obviamente, algunas de estas historias han entrado tienen mucha relación con lo folclórico, con el cuento folclórico, que también se les llama cuento popular, ¿verdad? Y bueno, debido a esto, ustedes saben que los cuentos rotundamente una característica fundamental del cuento es que no tiene esa, digamos, en el contrato de lectura, si me permiten usar un término teórico, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Ese concepto teórico de la literatura. Hay algunos autores han inventado el término contrato, pero no contrato legal, sino que dice que cuando usted empieza y abre la tapa de un libro, cualesquiera que sea en su naturaleza, usted genera un contrato, no escrito, por supuesto, con el libro, ¿verdad? Y uno, ¿verdad? Es decir, entonces, claro, por ejemplo, no es lo mismo de que cada quien lo hace, ¿verdad? Hay gente que tiene muchísima, ¿cómo es que se llama? Fe en lo que está leyendo y entonces considera que lo que está leyendo es sagrado y es cierto. Y puede ser que usted lo considere eh, que no es falso, pero que esencialmente es un objeto de mera entretención. Y eso es lo que, digamos, se está discutiendo. En este caso no es con un texto escrito, sino que es el oído, ¿verdad? Hablamos del oído porque hablamos de textos que que son transmitidos oralmente, ¿verdad? Entonces, claro, hay gente que dice, bueno, es que a veces está claro que ni el que cuenta ni el auditorio está tomando este tipo de cuentos, tipo de narrativas como reales. Y otras veces sí, ¿verdad? Entonces, y están a los que dicen, bueno, es que lo etiológico, las narrativas etiológicas
No son ni chicha ni limonada, ¿verdad? Están como a mitad de camino, ¿verdad? Muy bonito eso. ¿Verdad? Siempre hay que decir, no es tal cosa, no es otra. No, la pura verdad es esto que ni está allá ni está aquí, está aquí. Y bueno, pues, es una discusión medio jodida, ¿verdad? Bueno, según el profesor, la gran pregunta aquí es, ustedes me dirán, bueno, ¿y el profesor qué opina? Bueno, yo, como siempre, ya yo creo que he sostenido aquí que un gran problema es el esencialismo, ¿verdad? Eh, y creo que lo hemos hablado en otras clases. El problema es considerar que una historia per se es mito y que una historia per se es sagrada, ¿verdad? Es decir, y yo creo que es que ese es el problema, hay que dejarse, eliminar de la cabeza esa idea de que algo per se es X cosa. ¿Por qué? Porque olvidamos siempre, como yo dije, a las personas. Es decir, no podemos, ¿cómo es que se llama? Olvidar a las personas, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que la literatura existe porque existen personas, existen culturas, existen pueblos. Es decir, usted no puede ignorar la existencia de un pueblo que efectivamente le da soporte a la historia. El mito, los cuentos, las leyendas forman parte de la tradición oral de un pueblo. Y entonces tenemos que ver el contexto de ese pueblo. Es estúpido, y ese es el problema del esencialismo. Tratar de abstraer la historia del contexto y pensar que per se o solita ella, por razones X, Y o Z, se puede considerar, ¿cómo es que se llama? Mito, cuento, leyenda, ¿verdad? Y entonces, claro, es ahí donde estamos. Entonces yo lo que pienso acá, volviendo al pensamiento del profesor, que una misma historia puede ser cuento y también mito según el contexto. Vean qué importante esa palabra, contexto. Contexto, siempre es que hay que tener, o sea, no se puede olvidar el contexto. O sea, obviamente el mito y el cuento y la leyenda, como lo vimos en otra clase, necesariamente van a tener características propias porque pertenecen a la tradición oral de los pueblos, es decir, pertenecen a ese gran mundo que es la tradición oral y por lo tanto van a tener que compartir cosas. Entonces, es decir, eh, el hecho de que una historia haya sido sacralizada en un pueblo no necesariamente significa que sea sacralizada en otro pueblo, incluso entre personas distintas. El hecho de que usted considere que una historia es sagrada puede ser que otra persona no lo considere así. Y recordemos, digamos, que una de las características definitorias del mito es esa capacidad de formar parte, digamos, o de articularse dentro de la religión. Que esa es no necesariamente es la cuestión del cuento, que el cuento siempre se va a entender como algo maravilloso. Es decir, los portentos que se encuentran dentro del mito se consideran verdaderos por el pueblo que tiene fe en ellos. Mientras que, ¿cómo es que se llama? El cuento no. Entonces, la misma historia puede tener eh, diferentes eh, recepciones. Y aquí yo ya había puesto un ejemplo. Yo no me voy porque creo que ya lo habíamos visto en clases anteriores, el caso de José y la esposa de Putifar, que entre los hebreos es un mito y entre los egipcios es un cuento. Ya lo habíamos hablado, es una historia ampliamente difundida en todo, pues, en el Oriente, ¿verdad? En Medio Oriente. De hecho, hay mitos hititas que parecen contenerlo, ¿verdad?
Se ha registrado en múltiples culturas, ¿verdad? Una tradición, hay Cananea también, y por supuesto Grecia, también está en Grecia, ¿verdad? Con varias versiones, la de Belerofontes y la de Fedra, por ejemplo, son quizás las más conocidas, pero no son las únicas. En Grecia hay varias versiones de esta historia. El caso típico, digamos, de la mujer que quiere acostarse con el otro, ¿verdad? Que normalmente es un familiar, el otro la rechaza por esto, la rechaza porque ella es familiar de él, normalmente pues es la cuñada, y donde la rechazan, la mujer se molesta y difama al que la rechazó. Y entonces el otro compadre sufre. En algunas historias pues termina castigada, en otras no, ¿verdad? En otras no termina castigada. Pero acá estamos viendo que los hebreos, esto forma parte, digamos, de la estructura mítica del pueblo hebreo, mientras que en los egipcios es un simple cuento. Obviamente, aquel que me diga que la historia de José, por Dios, estamos hablando de la historia de José, de cómo, cómo los judíos llegaron a terminar en Egipto. Ellos terminaron en Egipto, ¿verdad? Bueno, ese relato, por cierto, es absolutamente falso, pero eso son otras historias. La cosa es que eso está articulado dentro del proceso de la religión judía, ¿verdad? Mientras que en los egipcios habíamos visto la historia de Anubis y Bata, y yo les había contado ya que efectivamente. Entonces ven que la misma historia, por supuesto que con sus variantes, en un pueblo puede ser, tener un carácter sagrado y convertirse en un mito, es decir, parte de la religión, y en otro pueblo, pues ser un mero cuento popular. Y no pasa nada. Y yo quisiera aquí ahondar ahora en tres conceptos que me parecen importantes antes de empezar la reseña un poco aquí y dejar de lado ya este asunto. Entonces, efectivamente, las narrativas etiológicas pueden ser en algunos pueblos cuentos populares, en otros pueden ser mitos, en fin, hay un traslape ahí. Pero digamos que habría que discutir tres conceptos que me parecen importantes. Y esos conceptos son el de tema, el de motivo y argumento. Tema, motivo y argumento, porque no son lo mismo. Y a veces, digamos, volvemos a lo que se comparte. A veces lo que se comparte es el tema. A veces lo que se comparte es un motivo y a veces es el argumento completo. Diría yo que rara vez es el argumento, porque vamos a ver, hay un concepto también que es el de variante, que es importante aquí. Normalmente los textos, toda tradición oral, ahí sí tiene variantes. Es lo normal. La tradición oral tiene variantes, versiones. Hay la versión X, la versión Y, la versión Z. Eso es normal, absolutamente en todas las, en toda la tradición oral, porque, digamos, eso no está fijado, no está fijado, ¿verdad? Un tema, cuando hablamos del tema, hablamos de el asunto a partir del cual se articula el relato. ¿De qué trata ese relato? Normalmente lo decimos así, ¿verdad? Mucha gente, pues vulgarmente suele hablar la idea principal, ¿verdad? En fin, no está tan mal la definición. O sea, por ahí anda, no es que sea así súper exacto el concepto de tema, pero por ahí. Y un ejemplo es el origen de la menstruación, que ya veníamos hablando, ¿verdad? Hay cuál es decir, porque hay un fenómeno acá, ¿verdad? Las mujeres menstruan normalmente todos los meses. A veces no, a veces no ocurre, pero normalmente ocurre que es todos los meses, ¿verdad? En ciclos el ciclo más común es el de los 28 días, que es muy curioso porque es el mismo ciclo de la luna, ¿verdad? Por eso hay, míticamente hablando, hay una relación, digamos, entre los ciclos lunares y la feminidad. Entonces, ese es el tema.
El tema es la sustancia misma de la cual estamos tratando de la cual vamos a hablar. En este caso, el origen de la menstruación. Luego este otro concepto que es el de motivo. Acá tal vez está un poquito pequeño. El motivo se define como un elemento estructural de contenido que se repite. ¿Verdad? Vamos a ponerle ahí, me faltó eso, que se repite. Y bueno, el motivo es por cierto que no es la razón, porque a veces es decir, se usa la palabra motivo como, ¿verdad? El motivo, razón, la causa. No, aquí motivo es como una piecita de la narración, ¿verdad? Una piecita de la narración que se reitera dentro de la tradición oral. Porque, digamos, cambia, vamos a ver, es decir, volvemos a las versiones. Hay versiones X, Y, Z, pero hay elementos estructurales que se mantienen dentro del relato. Esos elementos estructurales que tienden a mantenerse, a transmitirse, es el motivo, ¿verdad? Un ejemplo de motivo es ese que pusimos ahí. Mujer despechada difama al hombre, ¿verdad? Entonces, la comadre pues se enoja, porque ¿verdad? No quisieron con ella y entonces, claro, lo primero que hace es difamar al compadre. Eso es un motivo, digamos, es un elemento estructural que se inserta dentro de diversas historias a lo largo y ancho, como digo, de múltiples relatos de pueblos, que pueden o no, que pueden ser mitos, pueden ser cuentos, pueden ser leyenda. Y finalmente está el argumento, que es el desarrollo secuencial de los hechos narrados, ¿verdad? Ya aquí, digamos, en el argumento, ya hablamos de historia, de encuadre general ¿verdad? ¿Qué es lo que se está contando? ¿Verdad? Como digo, esta es la parte, normalmente los argumentos se ven modificados cuando pasan de un oído a otro oído, van de boca a oído, van cambiando. Vamos a ver dos ejemplos el día de hoy y luego voy a centrarme un poco en lo que nos tocaba leer, ¿verdad? En los textos que nos tocaban leer, porque algunos me reclaman que al final no toco pero es que las lecturas son complementarias un poco a la clase, ¿verdad? El primer ejemplo que me interesa es por qué la muerte es invisible. Primer ejemplo que muy bonito, ¿verdad? Es por qué la muerte es invisible. Ya dijimos que normalmente este tipo de narraciones etiológicas siempre empiezan por qué, ¿verdad? ¿Por qué X cosa? ¿Verdad? O cuál es el origen de. Entonces, ¿por qué la luna tiene manchas? Por ejemplo. Es un típico tema, digamos, de este tipo. La luna, no sé si usted se ha dado cuenta, tiene manchas. Cuando uno la ve, la luna llena. Y en este caso, bueno, es porque la muerte es invisible. Voy a empezar con un cuento y luego me voy a ir a un mito para que vean un poco esto que estoy diciendo, de cómo este tipo de narrativas se traslapan, ¿verdad? Van del mito al cuento, del cuento al mito y van, ¿verdad? Pero quizá lo más interesante aquí es esa capacidad enorme de pervivencia que han tenido dentro de la tradición cultural de los seres humanos, ¿verdad? Porque aquí hablamos de relatos que en muchas ocasiones han sobrevivido miles de años a través de la oreja y de la boca. O sea que, es decir, son transmisiones orales milenarias. No deja de llamar esto la atención. Este primer ejemplo que quería ayudar
es de este libro que se llama Cuentos Populares de la Madre Muerte, edición de Ana Cristina, pues, Herreros, que yo les recomiendo, pues, que se lo compren y se lo lean. Creo que lo venden ahí en la librería internacional. Pues aquí está, está el libro. Como siempre, ¿verdad? Pues no, pues es un libro que se lee con gusto, una compilación variada y bueno, pues para ponerse a leer ahora en estos días de lluvia, con un cafecito, ¿verdad? Pues un cafecito, un capuchino, se sienta en la sala de su casa. A leer, ¿verdad? Siempre es bueno. Este es uno de los cuentos, es un cuento tibetano. La versión original está en inglés y bueno, la comadre dice que ella lo tomó de ahí y dicen que es de nepalí, ¿verdad? Nepalí. Vamos a ver el cuento y luego vamos a hacer un comentario. Aquí está. No sé si ustedes pueden leerlo, creo que está un poquito difícil, si no, igual yo lo voy a leer, ¿verdad? Me parece. Porque es muy corto, prácticamente son 2 páginas, entonces, un poquito. Entonces, creo que lo puedo leer. Hubo una vez un anciano que vivía en un pueblo con su mujer y sus 2 hijos ya crecidos. El anciano buscó esposas para sus hijos esperando que sus nueras cuidaran de él y de su mujer, pero en cuanto se casaron se fueron a vivir a otro lugar. Esto le partió el corazón a la mujer del anciano, que murió poco después de la boda de sus hijos. Durante algún tiempo el anciano vivió lo mejor que pudo con sus pocos ahorros, pero cuando se le acabaron se vio obligado a trabajar. Tuvo que ir al bosque a cortar leña para venderla en el mercado. Era un trabajo muy duro para un hombre tan viejo como él, pero no había más remedio. Un día el anciano fue al bosque a cortar las ramas de un árbol seco. Volvía con el cesto tan cargado que iba doblado por el peso de la leña y caminaba muy despacio por el bosque. No era tan fuerte como cuando era joven, así que tenía que pararse cada poco a descansar. En una de esas paradas se lió un cigarro y se puso a pensar en su esposa muerta, sus desalmados hijos y la mala vejez que estaba teniendo. Era demasiado para él. El anciano, maldiciendo su destino, gritó: ¿por qué no viene la muerte y me lleva? Y sucedió que la muerte andaba por allí cerca y escuchó el desesperado deseo del anciano. Se acercó y le preguntó: ¿por qué me llamas? El anciano quedó estupefacto. Creo que me voy a, ya pasé a la página. Ah, no, todavía no le pasó. ¿Y tú qué quieres? Soy la muerte, no es a mí a quien llamaba, le respondió esta. El anciano pensó que se estaba volviendo loco y miró a la muerte desconfiado. ¿Acaso lo dudas? Te lo demostraré. ¿Ves a aquella mujer en el río? Va a morir. Y en cuanto a la muerte acabó de decir esto, la mujer se desvaneció, cayó en el agua y desapareció. El anciano pensó que seguro que se estaba dando un baño y que pronto saldría a la superficie. Pero pocos minutos más tarde, su cuerpo sin vida salió a flote en la superficie del río. El anciano sintió miedo porque en ese momento se dio cuenta de que lo que había deseado se cumplía. Aquel ser que tenía ante él era la mismísima muerte. El anciano comenzó a excusarse ante la muerte. Ahora sí estamos en la otra página. Verás, no lo decía en serio. No temas, a nadie me lleva antes de que le llegue la hora. ¿Y cuándo será mi hora?, preguntó el anciano, que no tenía ganas de seguir discutiendo con la muerte. Te quedan 5 años, le respondió la muerte y desapareció. El anciano supo que le quedaban solo 5 años de vida y el deseo de seguir viviendo se apoderó de él. Se fue a lo más profundo del bosque y allí encontró un árbol centenario. Comenzó a excavar debajo del árbol y construyó un laberinto. Y al fin del laberinto excavó 7 habitaciones que condicionan la una a la otra. La última tenía una gruesa puerta hecha con algunas de las ramas del árbol centenario. Cuando pasaron los 5 años, la muerte llegó y lo encontró sentado al pie del árbol. Tu hora ha llegado, dijo la muerte al anciano. Iré contigo, le respondió el anciano, pero antes me gustaría mostrarte lo que he hecho en estos 5 años. La muerte asintió y acompañó al anciano
el anciano llevó a la muerte a través del laberinto y cuando llegó al final, la hizo pasar de habitación a habitación y en la más recóndita la encerró. Luego salió afuera, cerrando todas las habitaciones según salía. La muerte así. Con la muerte encerrada en el laberinto del anciano, nadie en la tierra se moría. La población aumentó tanto que la comida empezó a escasear. La gente se hacía cada vez más vieja, se volvía decrépita y vivía sufriendo achaques, pero nadie se moría. El ciclo de la creación había sido gravemente alterado y el equilibrio se había roto. Los dioses se preocuparon, aquí ya entran los dioses, y fueron a ver a Vishnu. El dios que todo lo ve supo exactamente dónde estaba la muerte. Se disfrazó de un deber común y bajó a la tierra. Fue a ver al anciano que estaba todavía sentado al pie del árbol, inimaginablemente viejo, débil y decrépito. Sus ojos cansados miraron a Vishnu y ahí el dios vio todo el sufrimiento que su vida le causaba. ¿Todavía deseas vivir?, le preguntó Vishnu al anciano. No, dijo el hombre con gran esfuerzo. Si pudiese tenerme en pie y caminar unos pasos, ya habría ido a liberar la muerte. Si te doy bastante fuerza para liberar a la muerte, lo harás. Por primera vez, Vishnu vio que los ojos del anciano se iluminaban. El dios le dio fuerzas para ponerse en pie y caminar. El anciano sacó unas viejas llaves herrumbrosas de entre los ropajes y condujo a Vishnu por el laberinto. Por fin, después de haber traspasado las 7 habitaciones, llegaron a la 7ª, donde estaba encerrada la muerte. Y al abrir la puerta, allí la vieron durmiendo en la tierra. El anciano mira a la muerte a los ojos y con un gesto de profunda paz en el rostro cayó al suelo y murió. La muerte presenta un aspecto lamentable, débil y pálida. Tenía el pelo y el cuerpo sucios y sus ropajes se habían convertido en un montón de harapos. Estoy harta, oh Vishnu, de que los hombres me teman, huyan de mí y me tiendan trampas. Te pido que busques a otro que se lleve las almas de los hombres, le dijo la muerte. No puedo concederte eso que me pides. El ciclo de la creación solo puede continuar si la muerte renueva la vida, pero puedo hacer que tu trabajo sea más fácil. Si los hombres no pueden verte, no podrán tenderte trampas. Y es por eso, por lo que desde entonces la muerte es invisible. Bueno, aquí tenemos una típica narrativa, pues, etiológica, por qué la muerte es invisible, ¿verdad? Y vemos en el relato que se debe a que un hombre había engañado a la muerte y la había encerrado, ¿verdad? Y no había permitido que la gente se muriera. Si usted lee este cuento, que como dije, al menos el libro dice que es de origen tibetano. El libro dice la autora que es de origen tibetano. Y ha de ser cierto, porque bueno, ahí viene la bibliografía. Usted inmediatamente, digo, si tiene un poquito de cultura, se va a dar cuenta que aquí lo que está detrás es, ¿cómo es que se llama? Hay una historia que se parece mucho, que es Julieta de Carmen Lira. Sencillamente usted dice, pero claro, pero es que esto es Julieta. Entonces, esta historia que cuenta por qué la muerte es invisible o llega sin avisar, se parece demasiado al cuento de Julieta de Carmen Lira, que si no lo ha leído, pues ahí sí rotundamente le recomiendo que por cultura general, pues se lo lea, porque digamos, me parece que es básico. La cosa es que Julieta, como todos ustedes saben, se topa con las divinas personas, las 3 divinas personas, que son José, María y el niño Jesús. Y cada uno le hace un regalo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Uno era el saco, donde caía todo lo que él deseaba, ¿verdad? Y bueno, uno era morirse cuando él quisiera. Y el otro era el árbol de uva en el que nadie se podía bajar sin permiso de él. Si alguien se subía al árbol de uva, no se podía bajar. Y yo siempre he pensado que es una historia un poco rara, desde que me la leyeron, porque
digamos, en Costa Rica no hay uvas. Bueno, ahora hay un señor ahí, aquí, creo que por Tres Ríos, que tiene unos viñedos. Y según me han dicho, en Copey de Dota están haciendo, yo quiero ir un día de estos a ver esos viñedos que hay en Copey de Dota, pero digamos Costa Rica no es, al ser tropical, aquí la uva no se da bien, ¿verdad? Y lo otro que me parece raro es que Ubieta haya pedido un árbol de uva, porque la uva es un arbusto, es una enredadera, ¿verdad? Pero bueno, para el poder de Dios, decía mi abuela, que en paz descanse, para el poder de Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces me imagino que si Dios quería darle un árbol de uva, le daba el árbol. Bueno, entonces, la cosa es que la muerte se sube ahí a la, al tal árbol de uva de Ubieta y no se puede bajar. Y bueno, es este tema de la muerte atrapada, que, bueno, volvemos, esta historia es exageradamente conocida, ¿verdad? Es una cosa, montones, pero montones de versiones. Existe cualquier cantidad de versiones. Hay un libro sobre Carmen Lira que se llama El Pozo Encantado, publicado por la editorial UNED. Ahí se enumeran como 20 versiones, ¿verdad? Es decir, es la historia que está en los hermanos Grimm. Recuerden los cuentos de los hermanos Grimm. El cuento El Jugador. Puede buscarlo en internet, está disponible. Es la historia que es la misma historia del Jugador. Cuento de los hermanos Grimm, que también tiene todo ese mismo trasfondo religioso que digamos que no vemos, digamos, en el otro mito, ¿verdad? Aunque es interesante, digamos, que en la versión tibetana está Vishnu, esta deidad, claro, aquí es el dios cristiano, las divinas personas, también en el cuento de los hermanos Grimm aparecen personajes de tipo religioso. Parece que el cuento, digamos, tiene detrás todo este trasfondo religioso, ¿verdad? Les recomiendo entonces leer Ubieta, les recomiendo leer El Jugador de los hermanos Grimm, que se puede ver en internet. Yo en realidad voy a hablar de otra cosa, porque como vemos, es decir, aquí hay algo que es importante entender. Ubieta de Carmen Lira es un cuento. Los hermanos Grimm, El Jugador, es un cuento. Ven, estamos en el ámbito del cuento. Usted me dice, profe, ok, y a esto que acabo yo de leer, que es un cuento del libro de la Madre Muerte, es también, como es que se llama, está dentro del ámbito de, del cuento popular o cuento folclórico, como quieran llamar. Pero la historia también se inserta dentro del mito. También hay una versión inserta, y en este caso tenemos que ir a la tradición, a Grecia, como hemos tanto hablado, y hablamos del mito de Sísifo, en una versión que nos va a contar este compadre que se llama Ferécides de Atenas. La cosa es que, como siempre, la fuente siempre es importante. No, y aquí es muy importante porque, digamos, la tradición la tradición específica del relato está justamente en Ferécides. Ferécides, pues, fue un autor que vivió ahí pues era de una isla, pero en realidad él se fue para Atenas. Se le llama Ferécides de Atenas. Y la cosa es que escribió una obra de carácter mitográfico y esa obra se perdió, desgraciadamente. Entonces, si se perdió, entonces, ¿cómo ustedes saben? Porque otras personas la citan. Muchas veces conocemos las obras de los autores antiguos a través de citas. En este caso, por un escolio, ¿verdad? Usted me dirá, profe, ¿qué es un escolio? Bueno, antiguamente, obviamente, las obras se escribían a mano, eran manuscritos. Y bueno, normalmente escribía usted
el texto de la obra aquí, y en los márgenes, como las notas al márgenes actuales, se agregaban acotaciones, ¿verdad? Acotaciones tomadas de diversas fuentes que diversos autores fueron haciendo. O sea, un mae que tenía el libro de Ferécides, leyó en Ferécides, mira qué interesante esto. Esto explica una cosa muy importante aquí, es el libro sexto de la Ilíada. En el libro sexto de la Ilíada hay una referencia, entonces, esto sería, este dato que apunta aquí sería bueno. Lo apuntó ahí al margen. Ese es el score, ¿verdad? Entonces lo anotó y gracias a eso conocemos cuál era la versión de Ferécides. Gracias a un escollo en el libro sexto de la Ilíada. Bueno, pero ¿qué es lo que dice? Antes veamos qué es el asunto con Sísifo. Sísifo es ampliamente conocido por esto, ¿verdad? Usted me imagino que ya lo ha visto. El compadre jalaba una piedra, tenía un castigo en el infierno. Y la cosa es que al compadre lo hacían subir esta piedra y cuando llegaba arriba, la tiraba. Y luego volvía abajo, volvía a subir la piedra y la tiraba. Entonces, un trabajo absoluto y completamente inútil, ¿verdad? Es un castigo espantoso, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Bueno, a lo mejor usted no dice la pura verdad que no. Pero en la concepción griega, digamos, no hay nada más horrible que trabajar y no ver el producto de su trabajo. ¿Verdad? Qué horrible es dedicar todo el día y al final no ver nada a partir de lo que uno ha hecho, ¿verdad? Hay muchas explicaciones y mucha discusión acá que no vamos a tomar sobre cuál es la razón por la cual castigaron a Sísifo con esto, ¿verdad? Yo pienso, y lo digo en un texto que publiqué hace tiempo, que la razón precisamente está en lo que dice Ferécides, pero a mí nadie me hace caso, ¿verdad? Y es que, claro, Sísifo intentó escapar de la muerte, ¿verdad? Y entonces la muerte es masculina en Grecia. En nuestra cultura la muerte es femenina, ¿verdad? Por cierto, que ahora la vemos porque estuvimos por cerca de la fecha de muerte y hemos visto, pues, aquí no tanto, pero en México, ¿verdad? Cómo se celebra el Día de los Muertos. Y ahí vemos claramente la figura de la muerte en México, ¿verdad? Femenina. En nuestra cultura, la muerte femenina. En Grecia era una especie de ángel, era alado, un ángel con alas, y era masculino, ¿verdad? Se llama Thanatos. Thanatos es tanto muerte como el nombre de él, ¿verdad? Es decir, es lo mismo, es muerte, pero también es el nombre de este ser alado que provoca la muerte. Y bueno, la cosa es que aquí hay un tema importantísimo que es el tema de la muerte atrapada. Sísifo atrapa la muerte, y igual que Ubieta, igual que el señor del cuento de Nepalí. Y bueno, ¿y qué es lo que vemos acá? No la dejaba irse. Y luego, por la intervención de los dioses, es que él la libera y se lo lleva, ¿verdad? Pienso yo que un poco el trabajo inútil al que es castigado en el infierno tiene que ver con eso. Es absoluto y completamente inútil tratar de escapar de la muerte. Creo que siempre he pensado que esa es la razón. El trabajo inútil, en cierto sentido, es aleccionador. ¿Por qué subir la piedra? Tantos trabajos para verla caer. O sea, no trate de escapar de la muerte, porque la muerte es inevitable. Es un trabajo inútil. Pero bueno, este tema de la muerte atrapada, como dije, es parte del mito griego, pero también es parte de la tradición oral de la mitad del planeta, sino es que el planeta entero. De hecho, ha sido clasificada como un cuento tipo. Estos señores que están aquí, Arm y Thompson,
Thompson, hicieron, ¿verdad? Empezó Arn a principios del siglo ya más de 100 años, porque lo publicó en 1910, la primera versión se publicó en 1910. Hicieron lo inimaginable, o sea, desde esas cosas enciclopedistas, que es leerse todos los cuentos del planeta, más o menos, digamos, para que vean ustedes la capacidad de estos señores, ¿verdad? La idea de estos señores es leerse todos los cuentos del planeta y clasificarlos, ¿verdad? Y darles un código de tal manera que todos nosotros podamos ubicar y organizar la tradición oral. Entonces uno dice, bueno, esto de la muerte atrapada está en el cuento tibetano, está en Ubieta de Carmen Lira, está en los hermanos Grimm, está en 50,000 cuentos más. ¿Cómo hacemos para ubicar esto? Le ponemos una etiqueta que es cuento 330A, y así es como es el índice. Es un índice muy famoso que existe de cuentos tipos que crearon esto. Bueno, lo creó este señor Arn y luego lo completó Thompson. Y hay otras personas que han estado trabajando ya en años recientes para tratar de cómo es que se llama, de completar. Y entonces usted podrá ver las múltiples versiones que existen. De hecho, eso me recuerda a mí que este cuento me lo contaba mi abuela, pero no era con un hombre, sino con una mujer, ¿verdad? No era un personaje masculino, muy curioso, sino con un personaje femenino, o sea, que no era Ubieta, ¿verdad? Hombre, sino que era una mujer. Que también hay versiones de este tipo. No quisiera ¿verdad? Porque me tengo que ir hacia el otro ejemplo, pero recalcar algunas cosas que quiero yo decir. O sea, efectivamente, en este caso, una narrativa etiológica, que es un cuento tibetano que explica por qué la muerte es invisible, puede perfectamente estar inscrita en una tradición mítica como lo es la griega, donde, digamos, ahí claramente Sísifo, digamos, se encuentra dentro de la recopilación mitológica de este pueblo. Y vemos que además, es decir, es una historia interesantísima porque ha seguido estando viva y ha llegado hasta nosotros, en este caso a través de Carmen Lira, pero a través de la tradición oral, ¿verdad? O sea que el cuento sigue vivo y se sigue, ¿cómo es que se llama? Contando. Quisiera yo, para reafirmar esto que estoy diciendo, entrar al segundo ejemplo de la clase del día de hoy, es que ¿por qué el conejo tiene las orejas tan largas? ¿Verdad? Ese es el segundo cuento. ¿Por qué el conejo tiene las orejas tan largas? Y bueno, pues esto nos va a llevar ahorita a nuestro contexto, digamos un poco, que es América Central, el Caribe, ¿verdad? Este cuento también tiene un código, ¿verdad? El código es Hansen asterisco asterisco 74X, ¿verdad? Resulta que hubo un maestro que se apellidó Hansen, ¿verdad? Terrence creo que se llamó. Entonces, este hombre pues se dedicó a recopilar muchos cuentos del Caribe y del área centroamericana también. Y bueno, también les puso su código. Y el código nos permite, como digo, ver una versión. De este cuento hay muchas versiones. Hay una versión guajira, bueno, hay versiones. Es un cuento entre los mayas. Hay muchas versiones mayas, ¿verdad? Vi una versión Chuj de los mayas Chuj. Mopán, creo que leí una versión Mopán. Y bueno, también tenemos nuestra propia versión en los cuentos de mi tía Panchita, ya que estoy hablando yo de cómo es que se llama, de Carmen Lira. Me pareció importante también. Tenemos nuestra propia versión de por qué Tío Conejo tiene las orejas tan largas. Se llama el cuento.
Pero no quise poner aquí la versión de Carmen Lira, sino que, o sea, hay cualquier cantidad de versiones. Aquí tenemos esta. Me gustó mucho esta porque el traje indígena me parece muy lindo. El contexto indígena rescata mucho el contexto indígena, ¿verdad? Como dije, es un cuento y ahora vamos a ver cómo se inscribe en una tradición mítica también, eh, muy indígena, ¿verdad? Y en este caso la portada rescata, rescata ese origen indígena del cuento. A veces desdichadamente, las portadas no rescatan eso. Esta es otra versión, vean esta, las orejas largas de Tío Conejo, es verdad. Entonces es otra portada. Esta es otra portada porque el conejo tiene las orejas tan largas. Dice que la editorial es Trillas. Esta es otra portada. Esta creo que es una versión guatemalteca, ¿verdad? De Guatemala. Como digo, como hay tantas versiones mayas, entonces pude haber puesto más. Es decir, estoy aquí poniendo, digamos, 4 portadas de 4 libros que cuentan la historia porque el conejo tiene las orejas tan largas. Y como digo, no se va a las tradiciones orales de los pueblos indígenas, de los guajiros. En el Caribe también entre los mayas está muy asentada toda esta historia de las orejas del conejo. Esencialmente, digamos, ¿cuál es? Por aquello que ustedes no hayan leído a, a Carmen Lira, pues, pero de tarea, hay que leer a Carmen Lira. La cosa es que el conejo le pide a Dios. Hay versiones, en una es Dios, en otra es San Pedro, que quiere ser grande, ¿verdad? Le pide que él es demasiado pequeño, que se lo van a comer los bichos. Como digo, normalmente es a Dios, al del triángulo en la jupa. Y hay una versión en que es San Pedro. Claro, posiblemente, digamos, haya otras versiones donde no esté cristianizado, pero ya es una historia bastante cristianizada, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro, aunque personalmente creo que el origen no es cristiano. Le pide varias cosas difíciles de conseguir. En el caso de Carmen Lira son 3 cueros, de tigre, de lagarto y de... ahí búsquenme en el cuento y me dicen ustedes. No me acuerdo si de león o una cosa así, coyote. Normalmente coyote, porque el conejo y el coyote son como enemigos, ¿verdad? En estas tradiciones orales. Por eso está tío conejo y tío coyote. Bueno, pues, pero no siempre es un cuero. A veces es un diente de tigre, un diente de lagarto. A veces es una lágrima. Recuerdo una versión en que hay una lágrima de lagarto. Otra es un huevo, el águila. A veces siempre son animales rapaces. Creo que es el huevo de un águila lo que le pide. Siempre le pide varias cosas. Claro, la lógica aquí es que llega donde Dios, el hombre se fue puta que sea con este conejo. Voy a pedirle 3 cosas imposibles para que me deje molestar. Y entonces si te traen, son cosas imposibles de obtener, como digo, una lágrima de un lagarto o un diente, creo que de un mono. En una persona se aparece el mono o la mona. Cuero de un tigre. Cosas que el conejo jamás va a obtener. Y así me deja de joder. La cosa es que el condenado conejo va y las consigue y regresa donde Dios, ¿verdad? Y le lleva las cosas. Y la cosa es que de Dios dice, pero si usted siendo tan pequeño, logró obtener esas 3 cosas que parecían imposibles, Dios guarde esto fuera grande, sería un desastre.
¿verdad? Y como el conejo le insiste, le jala las orejas, ¿verdad? Lo agarra las orejas y se las jala y se las estira. Entonces, el conejo termina con esas orejotas estiradas porque Dios se las estiró, ¿verdad? Para que dejara la jodedera, ¿verdad? Hay múltiples versiones. Uno lo agarra, lo tira y taca, taca, ¿verdad? Este es más o menos el cuento. Vean que esto, volvemos, estamos en el ámbito del cuento folclórico. Pero cómo una cosa así se puede inscribir dentro de una tradición mítica. Y ahora yo quería ir a la versión talamanqueña de por qué el conejo tiene las orejas tan grandes. Y es que, digamos, recuerden que los talamanqueños son los bribris y cabécares, pueblos indígenas costarricenses. Y la versión talamanqueña, digamos, es muy interesante porque se enmarca dentro de la historia misma, de la historia mítica, de la construcción de la casa de Cibó, que es este mundo, ¿verdad? Entonces, por eso puse esta imagen, Iriria, la niña tierra, en Bribri, ¿verdad? Como la pueden ver ahí, está a la par de la danta. La cosa es que en algunas tradiciones, la niña tierra es hija de la danta. Y en otras es hija de una tigresa. Sí, más o menos. Es como, en realidad lo que hay en Costa Rica es un jaguar. Yo sé que la gente siempre llama, nada, que en Costa Rica hay jaguar. Bueno, lo llamamos tigre y ya está. La cosa es que, bueno, un jaguar hembra, porque jaguar no existe, creo. Entonces un jaguar hembra. Entonces, hay esta doble tradición oral de si es hija de la danta o de la, ¿cómo es que se llama? O de la mujer esta tigre, ¿verdad? Entonces, y que además es sobrina o hermana de Cibó, o sea, es de la misma familia de él. Entonces, se llama, en Cabécar se llama Namaur Siaur, con nasal. Namaur Siaur. Es la mamá, ¿verdad? Que creo que en breve, Namaitam. La cosa es que esta niña era necesaria porque era la tierra, el humus, ¿verdad? Sibu estaba construyendo este mundo, este mundo en que vivimos, es la casa de Sibu. Y necesitaba a la niña, que es para expandirla por el planeta, ¿verdad? Porque si no, no van a crecer las plantas. Ustedes ven que las plantas crecen gracias a la tierra. Esa tierra negra que ustedes ven, esa tierra negra que ustedes ven, donde crece, no es otra cosa más que los restos de la niña que Sibu fue a traer al inframundo, ¿verdad? Entonces Sibu tenía que ir a traer a esa niña y engañó a la mamá. Fue donde la mamá, donde esta señora, que se llama Nama Ursiao, y le dijo que viniera a este mundo, desde el inframundo hasta acá, a una fiesta que él iba a dar y que necesitaba que repartiera el chocolate. Es que yo necesito que repartiera. Y la mujer pues no quería, ¿verdad? Rotundamente la mujer no quería venir aquí, porque sospechaba del condenado Sibú, que era, ya sabía, ya la mujer sabía lo que era, pero al final la convenció, entonces ella se vino. Y mientras estaban en la fiesta, Sibú construyó unas imágenes, Oroi, en Cabécar, Oroi, y dejó las imágenes en la fiesta, y él se fue al inframundo a robarse la niña. La cosa es que la mujer estaba muy, ¿verdad?, sobre la jugada y había puesto una piedra muy grande. Y además había dejado a la abuela de la niña cuidándola. La abuela se llamaba Maque Urciao. Para que no se la robaran, ¿verdad? Entonces, pero con Cibó iba el trueno. Lo vimos en una clase anterior. Vimos a Tarayaque, el trueno. Y la cosa es que ese Tarayaque tenía cerbatana y disparaba
Y entonces hizo ¡pum! ¡Pum! Botó la puerta. Y entonces la mujer arriba oye que abajo en el inframundo, ¡ay Dios! Algo está pasando en mi casa. Y entonces se va soplada a ver qué le pasa a la niña. Pero ya Cibú ha botado la puerta gracias al señor Trueno, ha entrado en la casa y ha subtraído a la niña, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí es donde se inserta la historia del conejo y por qué el conejo tiene... Estoy resumiendo una historia que necesitaría 3 horas de contar, por lo menos. Se necesitan 3 horas para contarla bien. Entonces, Cibú pide, se roba a la niña. Y él regresa con la niña cargándola a este mundo, desde el inframundo hasta este mundo. Pero teme que la comadre va a bajar, se va a dar cuenta que le robaron a la niña y se va a venir detrás de él, ¿verdad? Desesperada, porque le han robado a la hija. Entonces, Cibú se pone de acuerdo con los animales para que distraigan a la mamá en el camino. Entonces hay varios animales aquí. Está el monocongo, está la pulga, el venado, y entonces estos animales van a imitar el llanto de la niña, ¿verdad? Cuando la señora viene subiendo detrás de Cibú y la niña, de pronto en un matorral suena el llanto de la niña y ella se va al matorral desesperada a buscar a la niña, pero se da cuenta que no es la niña, sino que es un animal que está imitando el llanto de la niña. Uno es la pulga, por ejemplo, recuerda la pulga, aquí. Y entonces, claro, donde ve que es la pulga, y se ve que la están engañando, se enoja y la maja, y, y le da la maja, y por eso es que la pulga es aplastada. Por eso, ¿verdad? Otra es el venado, y donde agarra el venado, también se da cuenta que es el venado, se molesta y le jala el cuello, y por eso es que el venado tiene el cuello tan largo. Y aquí es donde se inserta la historia del conejo. Ella viene subiendo detrás de Cibú, y claro, en un momento oye a la niña llorar, pero cuando llega lo que encuentra es al conejo y se enoja, se molesta rotundamente. Y entonces agarra el conejo de las orejas, lo hace así, y lo tira bien lejos. ¿Y en dónde lo tira bien lejos? Le estiró de esa jalada de orejas, lo estiró, ¿cómo es que se llama? Las orejas. Y por eso es que el conejo tiene las orejas tan largas. Volvemos a ese punto. Vean ustedes que, bueno, al final ella obviamente no alcanza debido a estos múltiples atrasos, y Cibú logra llegar a primero y luego agarra a la niña, la pone en el suelo y ahí es donde bailan el primer sorbón, y majan a la niña y la niña se convierte en la tierra, como digo, al final de cuentas, esta tierra de la que crecen las plantas no es más que la carne, la sangre de la niña, ¿verdad? Entonces, el castigo, vean qué interesante, las orejas, aquí hay algo que, digamos, está claro en las dos tradiciones, tanto Dios cristiano le jala las orejas al conejo, en este caso Namao Siaur le jala las orejas al conejo, se trata de castigos, ambos, al conejo, ¿verdad? Y hay un punto, digamos, en común, aunque digamos, eh, eh, obviamente es diferente. Pero ¿cuál es la diferencia aquí fundamental, digamos? Que mientras que uno se inserta en el cuento folclórico, en el otro caso la historia está inserta claramente dentro de un relato mítico muy ligado a la tradición religiosa, como es innegablemente la creación del mundo, ¿verdad? Ese es el relato de la creación del mundo, cómo se creó
que más que creación del mundo, en el caso bíblico Becker, es el acondicionamiento de este mundo para que los humanos puedan vivir en él. Bueno, voy a referirme un poco a los dos artículos que con esto pues cerramos. No quiero pues alargar hoy mucho la cosa. Uno de los textos que había que leer es el de Variantes del mito del origen de la menstruación en pueblos indígenas suramericanos. Un articulito muy sencillo que muestra, pero que me gustó, era para que ustedes vieran cómo era un análisis mítico desde esta perspectiva que se centra más en los motivos, en las variantes y en la cuestión geográfica. Me parece que, digamos, el artículo, ven ustedes, logra encontrar tres variantes, tres formas de explicar el origen de la menstruación en la mujer y las ubica geográficamente, ¿verdad? Y todas están en el subcontinente suramericano. Este tipo de metodología tiene sus problemas, como ya se anunció desde los años 30, 40, es decir, o sea, ya van para 100 años. Desde que se inventa el proceso, a principios del siglo XX, ya luego ya había gente criticando ese proceso. De hecho, creo que el primero que lo critica es Vladimir Prop, ¿verdad? Que es uno de los pilares del estructuralismo. Luego se va a convertir en uno de los pilares del estructuralismo. Y tiene ese problema, que a mí me parece que es, bueno, sí, muy estructuralista gritando. Pero lo que pasa es que Prop le gustaba ver, por lo menos quería ver cosas más allá, aunque los estructuralistas siempre con su visión tan cerrada. Pero sí, digamos, es interesante, al menos es decir, si uno pudiera, quizá lo interesante de este tipo de análisis es analizar la dispersión y encontrar el origen y cómo se mueven las historias desde el punto de vista geográfico. Eso sería interesantísimo, pero digamos, en este caso no se logra, ¿verdad? No se logra. Que en el caso, digamos, de otro, ahora vamos a hablar de otro motivo, queda mucho mejor, porque, digamos, hay unos libros que yo les recomiendo, que es los libros de Don Enrique, ahora vamos a hablar de Don Enrique Margery. Y Don Enrique Margery, creo que es en el tercer tomo, hay que leerse los 3 tomos, te escribía mucho, de estudios de mitología comparada. Habla del mito de la misteriosa ama de casa. Eso se llama el motivo de la misteriosa ama de casa. Este motivo, bueno, esencialmente es que un hombre llega a la casa, un hombre se queda sin mujer o no tiene mujer por X y Z razones, las razones varían sustancialmente. Pero un día llega a la casa y encuentra que la casa está arreglada, ¿verdad? Y que hay comida y que le lavaron la ropa, etcétera, etcétera. Es como una maravilla porque normalmente, pues, si los hombres pues viven solos, pues nadie les hace comida, nadie limpia la casa y nadie lava la ropa, pero sería una maravilla que usted llegue a su casa y de pronto diga, pero ¿qué es esto? Ese es un motivo que se encuentra en todo el planeta. Bueno, en África no sé, porque no recuerdo haber leído una historia africana, pero se encuentra en toda América y Europa, Asia. Pero posiblemente haya una versión africana. Y bueno, es interesante porque, digamos, logró establecer una relación geográfica. Resulta que en la parte norte de América, en la parte norte, la misteriosa ama de casa es un animal. Es una perra, una zorra, ¿verdad? Es un animal mamífero. Mientras que en la parte de Suramérica, sur, es un ave. Es un ave. Puede ser un perico. A veces es un perico, a veces es una garza de estas, etcétera, etcétera. Varía. Pero vean, quizás lo importante aquí es, de este tipo de análisis es cómo establecer una
una posible geografía. La historia, el motivo, en el norte tiene que ver con un mamífero, acá es con un ave. ¿Ven? Y ahí es donde se vuelve un poco productivo, porque empieza, digamos, a generarnos un conocimiento sobre cómo fue que se expanden este tipo de relatos. Por supuesto que a mí, como ustedes ya dije, me gustarían más las historias, las interpretaciones más de orden ideológico y agregar más que lo estructural, bueno, la trascendencia, ver lo que se esconde eso detrás, que podríamos hablar. Y aquí está el otro texto que era don Enrique, que yo se los puse porque eran 6 mitos de origen de la tradición oral de los Bogotá de Chiriquí. Los Bogotá son este pueblo que pues ahora se llama Buglé, que siempre ellos llaman así mismo Buglé, entonces suele usarse más el término Buglé, y la lengua, Buglere, la lengua. Y entonces él va a narrar ahí varios mitos de origen, como dije. Hay un muy interesante uno ahí porque él ve una versión de la menstruación también, que no estaba contemplada en el otro, y que es una versión muy norteña, muy al norte, en pleno Panamá, de el origen de la menstruación. Y el otro artículo decía cómo esos relatos del origen de la menstruación eran muy ubicados en Sudamérica, ¿verdad? Pero aquí tenemos uno que realmente está muy al norte, ¿verdad? Sí hay que decir que esos relatos están muy escuetos, a mi gusto y placer, están muy escuetos. Bueno, y voy a hablar del que me gustó más a mí, y ahora ustedes me dicen cuál es el que más les gustó, que es el del origen del tabaco. Hablábamos del origen del tabaco. Don Enrique ya falleció, por cierto. Creo que es en uno de los tomos de estudios de mitología comparada. Dedica todo, yo veo la mitad del libro, al estudio del origen del tabaco, ¿verdad? Como ustedes saben, el tabaco es una planta americana. Y bueno, hay varias historias y hace este tipo de análisis muy de la escuela finlandesa que llaman, ¿verdad? Lo aplica al origen de esta planta que se fuma, ¿verdad? Cuyas hojas se fuman, ¿verdad? Y en este caso está hablando de cómo es que se llama, del origen del tabaco. Y dice que en los comienzos el colibrí llegó al patio de la casa de Surabá, el rey del trueno. Aquí tenemos una divinidad de las tormentas. Allí encontró flores de tabaco, las estuvo chupando y las encontró sabrosas. Entonces cogió las semillitas y las trajo a la tierra. Por esta razón tenemos tabaco y lo fumamos. Y al final dice, pues, se acabó. Hay Batagri. Vean que arriba está la versión en Buglere. Que siempre es útil, digamos, porque como dije yo, siempre es bueno tener la versión en lengua, pues original. Me gustó mucho esta versión porque me recordó el origen del tabaco entre Bribris y Cabécares, ¿verdad? Entre Bribris y Cabécares. Y entonces, yo sé qué curioso, porque entre Bribris y Cabécares también fue el colibrí, el que trajo el tabaco, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Entre los Cabécares Kormatsu. Matsu es el colibrí. Y Kormatsu Kegre es compadre. Dicen que en esa época el colibrí era un hombre, pero era un hombre chiquititico, chiquitico, chiquitico. Bueno, y un día andaba Cibú por ahí, ¿verdad? Cibú, caminando por su casa, ¿verdad? Esta casa que él construyó. Y ya era casi de noche, entonces de pronto vio una lucecita por allá. Y entonces se fue. Y lo que se encontró fue ¿cómo que se llama? Al colibrí fumando. Y entonces Cibú le dijo, dame de fumar, a ver qué es lo que están fumando vos. Entonces el otro dijo, no, es que esto es solo para fumar.
Como siempre, pasan 4 veces, ¿verdad? Al final Cibú le da de lo que él fuma, que seguro es puro monte, porque el otro le dice, es que esto que usted fuma no sirve para nada, qué porquería está fumando, ¿verdad? Seguro fuma monte. Y en cambio Cibú, donde fuma el tabaco, ay, qué bueno que está este tabaco, ¿verdad? Y ahí es donde le pide al colibrí que baje al inframundo a traerle, al mundo de abajo, a traerle las semillas de tabaco, para que el tabaco pueda existir en este planeta, en este mundo, perdón. Y entonces, bueno, yo establecí algunos paralelos con esta versión. Y es interesante, digamos, como el tabaco llegó de otro planeta y tuvo que ser traído. Bueno, no voy, como es que se llama, a aburrir más aquí a nadie. Creo que he delineado un panorama, por lo menos general, de lo que es estas narrativas de tipo teológico, su imbricación entre lo que es el cuento popular, pero que también tienen, ¿cómo es que se llama? Indiscutiblemente, su conexión con lo mítico, digamos, ¿verdad? Y cómo era, y que no pueden sacarse por así, ¿no? Obviamente quedan por fuera cantidad enorme de historias, pero ojalá ustedes tengan la chance de buscar más historias de este tipo, porque son muy, muy, muy lindas. Bueno, oigo preguntas, comentarios, acotaciones, quejas. Bueno, pues no viendo preguntas ni comentarios, pues entonces vamos a terminar